La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Queridos amigos, les presento en este momento al profesor Marcelo Lafitte. Nos va a hablar sobre el tema los medios de comunicación masiva. El profesor Lafitte, gran amigo dicho sea de paso, es uno de los periodistas cristianos más reconocidos en todo el mundo de habla hispana. Es un estudioso de las ciencias de la comunicación y lo practica como director de en el Cono Sur y de otras revistas asociadas. Él procura edificar y animar a la iglesia y también traer unidad al cuerpo de Jesucristo. Es un placer estudiar bajo la tutela del profesor Marcelo Lafitte. Con ustedes, el profesor Marcelo Lafitte, con la clase Medios Masivos de Comunicación. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Es un gusto estar en este curso. Realmente me siento muy honrado de poder compartir con ustedes el tema medios de comunicación. Y esto lo vamos a dividir en una primera tanda. Vamos a hablar de radio, con un enfoque netamente práctico. Acá no vamos a hablar de la filosofía de los medios de comunicación, sino que un periodista es un observador, y yo vengo observando lo que pasa con las radios en Latinoamérica, y realmente hay muchas cosas para corregir. A mí me gustaría que tomen apuntes ustedes, porque según los que entienden de pedagogía, ellos dicen que uno retiene el 10% de lo que escucha, el 30% de lo que escucha y ve, y el 90% de lo que toma nota. Así que ustedes tomen con toda tranquilidad. Yo voy a tratar de hablar despacio y vamos a ir grabando cada uno de estos conceptos con la intención de que todo esto redunde en beneficio del Evangelio de Jesucristo. Permítanme decirles que desde hace mucho tiempo trabajo como periodista. Hace 20 años atrás trabajaba en una radio AM, cumplía un horario en el servicio informativo de esa emisora y me sentía muy a gusto hasta que descubrí en un momento dado, por esos avatares de la vida, tuve que reemplazar a un periodista gráfico y me gustó el periodismo gráfico y cambié la tinta por el micrófono, ¿no? Porque realmente me di cuenta de que el periodismo gráfico permite pensar más. O sea, el periodismo gráfico permite que si uno tiene una idea que no la redondea muy bien, uno puede romper el papel y tirarlo al cesto. Eso no se puede hacer en un radio. Así que todo eso que fui aprendiendo en tantos años, hoy quiero usarlo para el reino de Dios. Yo tengo una carga muy grande por el efecto que causan las radios cristianas en el pueblo de Dios. Me preocupa mucho la forma en que los cristianos evangélicos hacemos radio. Y es demasiado importante la radio como para hacerla mal. Con la radio nosotros podemos bendecir mucho, con la radio nosotros podemos confundir mucho, pero lo grave es que cuando nosotros, por falta de capacitación fundamentalmente, nosotros desacreditamos el Evangelio con un programa radial. Yo quiero después leerles, lo vamos a hacer dentro de unos minutos, una editorial que yo escribí en donde realmente algunos directores de radio de mi país se enojaron un poco conmigo, pero a veces es necesario que tomemos conciencia de que en el pueblo de Dios somos una familia y que en las familias
las cosas se tienen que hablar sin tapujos. A veces ese diálogo franco que uno tiene a lo mejor con un hijo que anda mal, ese diálogo franco puede salvar la familia. Lo feo es cuando uno se calla, ¿no? Siempre es bueno decir las cosas como son, pero también con un poco de misericordia. Yo trato en esa editorial que escribí no hace mucho tiempo, sobre las radios, que después les voy a compartir, trato de presentar el problema que hay en mi país, que creo que se extiende a toda Latinoamérica, con respecto a la calidad de las radios cristianas. Antes de ir directamente a los temas bien prácticos, yo quiero decirles dos cositas que son muy importantes, sobre todo van a servir a aquellos que están a lo mejor decidiendo qué carrera seguir. Hay mucha gente que no tiene una definición vocacional. Y Watchman Nee dice algo muy interesante. Dice que los que arruinan la obra de Dios son los voluntarios. Y los que verdaderamente son valiosos para el reino de Dios son los convocados. ¿Qué es esto de voluntarios y convocados? Los convocados son los que Dios llama a una determinada tarea espiritual. Dios los llama. ¿Y quiénes son los voluntarios? Los voluntarios son los que generalmente se ponen a hacer, sin ninguna autorización, lo que ellos creen que Dios necesita que hagan. Ellos dicen, voy a ayudar a Dios, yo tengo talentos como para darle una manito a Dios, y se ponen a hacer. Un sabio líder que conocí en mis primeros años de convertido me dijo una frase muy interesante que yo la grabé para toda mi vida. Se las digo a ustedes. En el reino de Dios es un error igualmente grave no hacer lo que el Señor me manda hacer como ponerme a hacer lo que el Señor no me mandó a hacer. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, es un pecado igualmente grave no hacer lo que el Señor me manda y ponerme a hacer lo que el Señor no me manda. Con el periodismo pasa algo muy parecido. Porque hablemos de periodistas o de conductores, ¿no es cierto?, de radio, ¿no? Porque con los periodistas o con los conductores están los periodistas naturales y los periodistas forzados. Hoy hablábamos de voluntarios y convocados. Ahora hablamos de los periodistas naturales y los periodistas forzados. Los primeros, los naturales, son los que ya vienen desde la cuna con una pasta natural. Vienen desde la cuna con lo que yo llamo el fuego sagrado, es decir, nacieron para periodistas. Los segundos, los forzados, son los que a toda costa, quizás porque desconocen su verdadera vocación, se proponen ser periodistas. Ahora, esto que les voy a decir, quiero dejarlo bien sentado, es una opinión personal. Quizás alguno de ustedes discrepe con esta opinión, ¿no? Yo no dudo de que hay muchos periodistas que con muy poquito que trajeron de cuna después se perfeccionaron mucho, ¿no? Pero para mí la regla es esta. El periodista nace, no se hace. Para mí el periodista, al igual que un pintor, al igual que un poeta, al igual que un cantante, al igual que un jugador de fútbol, nace con ese fueguito sagrado. Es decir, se le pueden después, ¿no es cierto?, sumar técnicas, perfeccionarse lo poquito que se trae de la cuna, pero es algo que ya tiene que venir con uno y uno tiene que detectar si eso está con uno. Hay una portada en una universidad de España que dice, es en Salamanca, que dice, lo que natura non dá, Salamanca non presta. Está queriendo decir, lo que vos no traes de la cuna, acá no te lo vamos a dar, acá no te lo podemos dar. Trae algo, si querés ser un profesional con todas las letras,
trae algo de la cuna, porque acá te podemos pulir eso, te podemos enriquecer lo que traes, pero no te podemos hacer completamente. Ahora, fíjense, yo en mi trabajo de observación, dirigiendo este periódico, estando en contacto con los medios desde hace tantos años, yo noto que hay una diferencia enorme entre un reportaje escrito o hablado por un periodista natural y por un periodista forzado. La agudeza en las preguntas, la manera de repreguntar de aquel que nació para periodista es muy, muy distinta. Yo hace poco, por ejemplo, escuchaba una radio en mi país, que era una radio del interior, estaban relatando un serio problema que hay con las inundaciones, con este problema de la corriente del Niño, y no me costaba discernir de que se trataba de una persona de escasos recursos intelectuales, es decir, me daba cuenta que él no era una persona que había pasado por la universidad como periodista. Ahora, tenía una agudeza para relatar, estaba entrevistando a algunos funcionarios, tenía una manera de sacar lo que realmente el oyente tenía ganas de escuchar, que yo me daba cuenta de que estaba en presencia de alguien que realmente venía desde la cuna con el fueguito sagrado, ¿no? En el periodista natural hay 4 pilares básicos, en el periodista natural. En primer lugar, hay una curiosidad natural. Este elemento, esta palabra, cobra en esta carrera de periodista o de una persona inmersa en los medios, cobra un valor fundamental. Hay una curiosidad natural. En segundo lugar, hay una forma inteligente y aguda de preguntar. En tercer lugar, hay una forma ordenada de contar. Y en cuarto lugar, hay una capacidad particular de observación de la realidad. Y este último punto, esto de tener una particular capacidad para observar la realidad, está ligado a la definición que más me gusta a mí de lo que es un periodista. Hay muchas definiciones de lo que es un periodista, pero ¿saben cuál es la que más me gusta? Es la que dice así: un periodista debe ser alguien que vea la vida con claridad y la pueda contar con sencillez. Un periodista debe ser alguien que pueda ver la vida con claridad y la pueda contar con sencillez. Porque el periodista es el nexo entre el suceso y el lector o el oyente o el televidente. Entonces, ese punto de contacto entre lo que sucede y el que quiere saber lo que sucede tiene que ser una persona con claridad, que vea claramente y pueda contarlo claramente. O sea, ver la vida con claridad es tener criterio. Y eso no se compra en una universidad, eso se trae de la cuna. O sea, es tener desarrollado el sentido común, es sacar conclusiones claras. Entonces, hay una fidelidad. Cuando hay criterio en el periodista, hay mucha fidelidad que le llega al oyente de lo que está pasando. Por ejemplo, un claro ejemplo de alguien que vino con la llamita sagrada, ¿no es cierto?, que no fue a ningún lado a estudiarlo eso, es Maradona, el jugador de fútbol. Ahora está un poco viejo ya, pero cuando uno lo vio en su apogeo, él pegaba un vistazo a toda la cancha y sabía exactamente cuál era el jugador mejor ubicado para colocar el pase exacto. Bueno, eso cuando uno lo ve por televisión parece fácil. Es fácil verlo, pero no es tan fácil hacerlo. Para poder hacerlo se necesita esa llama sagrada de lo que yo le hablo, ¿no? Hay 3 puntitos que son muy prácticos para detectar si tenemos o no pastas de periodistas. Son muy prácticos, ¿no? El punto número 1 es una especie de autotest para tomarnos nosotros
para saber si realmente podemos encarar por el lado del periodismo. Fíjese si tiene una cierta facilidad para relatar, o para contar, o para redactar. O sea, autoanalícese y fíjese, a ver, ¿tengo yo facilidad para relatar, tratándose de periodismo oral, ¿no es cierto?, o televisivo, o tengo yo facilidad para redactar un hecho? Segundo, trate de no evaluar solo usted. Si usted está queriendo constatar si tiene pasta o no de periodista, trate de no medirse solamente usted. Recurra a otras personas que le puedan decir con claridad, con franqueza y con un espíritu constructivo si lo hace bien o lo hace mal. Y en tercer lugar, su forma de hablar cotidianamente le puede dar una muestra para tener en cuenta. ¿Es usted trabado para expresar una idea? ¿Da muchas vueltas para redondear un concepto? Son tres puntitos muy prácticos que a la hora de comunicar esto juega un rol sumamente importante. Yo les decía recién que había escrito en el periódico que editamos una editorial, un artículo que en algunos sectores causó mucho escozor, ¿no? Y a otros sectores, aquellos que están dispuestos a aceptar una corrección y enmendarlas, que son los sabios, les cayó muy bien. Yo le puse como título esa nota, quiero leérselas: preocupación por las FM cristianas. Y dice así: nos ha llamado Sara, de esta ciudad, pide oración por toda su familia y saluda a su esposo Toto, que está de visita en la casa del hermano Rodolfo. Y le pide a Toto que cuando vuelva a casa pase por la carnicería y le compre 1 kilo de carne. Esto, escuchado en una radio cristiana, no fue un excepcional arrebato de cursilería y mal gusto. Este estilo de hacer radio puede hallarse todos los días, a cualquier hora, en cientos de FMs cristianas diseminadas en toda la Argentina. El tema de las FM evangélicas se ha tornado en un tema realmente preocupante. Sabemos que en el seno de entidades como Asiera, CEP y Faye ya ha comenzado a inquietar a muchos de sus integrantes, y sería bueno que de la comisión tripartita que componen estas entidades evangélicas pudiera tomarse alguna medida que por lo menos reduzca los efectos nocivos que generan centenares de emisoras. Sin querer generalizar, porque existen algunas radios bien conducidas, la gran mayoría de estas ondas cristianas adolecen de una muy baja calidad. Esto ha logrado que solo sean escuchadas por una audiencia cautiva, conformada únicamente por evangélicos, lo cual, dentro de todo lo negativo, no deja de ser bueno, ya que si los oyentes fuesen muchos y no cristianos, el desprestigio del evangelio sería enorme. Para cualquier tarea o profesión hay un principio que se cumple a rajatabla. El que sabe, hace las cosas bien. El que no sabe, solo consigue cosas mediocres. Lo bueno es cuando el que hace las cosas mal porque no sabe, toma conciencia de sus limitaciones, da un paso al costado para estudiar y luego sí, vuelve en otras condiciones. Esto, lamentablemente, no sucede en nuestras FM. La falta de humildad y el excesivo deseo de ser escuchado y de escucharse hace que se lancen a hacer programas de radio personas que no tienen ni siquiera los más elementales conocimientos de comunicación. Y el resultado es catastrófico. Un resultado que es muy difícil medir, pero en términos de desprestigio, digamos que una sola emisora puede neutralizar y arruinar todo el esfuerzo que realice el consejo pastoral de una ciudad. Hasta que llegaron las FM cristianas, la falta de preparación de muchos evangélicos quedaba encerrada entre las 4 paredes de un templo. Hoy
sale a los cuatro vientos. Esta dura expresión pertenece al presidente de la comisión pastoral de una ciudad del interior del país. El hombre estaba sumamente preocupado porque en una emisora recién instalada cualquiera podía conducir un programa y el evangelio era presentado por gritones, místicos o improvisados. Un medio de comunicación que de ser bien conducido podría ser un efectivo canal de bendición para la sociedad, se ha convertido en un lamentable generador de descrédito para la causa cristiana. Repito que hay excepciones, pero si no queremos ocultar esta realidad, debemos admitir que de cada 10 emisoras, 8 adolecen de serios problemas de calidad. Sin directores artísticos, la programación es un tedioso rosario de sermones durante todo el día, muchos de ellos cargados de doctrina de la iglesia que patrocina el programa, creando entre los oyentes evangélicos más de una confusión. Los conductores, en su gran mayoría, usan el intrincado lenguaje evangélico, provocando la estampida de los pocos oyentes inconversos que curiosean con el dial. Si queremos ganar un poco de audiencia secular, hay que sacarle el olor a vela que tienen nuestros programas, sentenció con sabiduría un periodista profesional evangélico, aludiendo a aquellos que transmiten los cultos sin ningún tipo de edición, esto es, sin cortar nada. Con técnicos operadores que no cobran sueldos y a quien no se le paga no se le puede exigir, nuestras emisoras son una fábrica de baches. Tampoco existe ningún control de calidad de los programas que se emiten grabados y muchos de ellos vienen realizados o en grabadores muy precarios o con cassette gastados y su nivel de sonido es realmente lamentable. La falta de recursos económicos de las FMs cristianas la lleva también a transmitir desde locales muy precarios, lo que se convierte en un pésimo testimonio a la hora de recibir a autoridades o personajes de la sociedad a los que se quiere entrevistar. Si las congregaciones de la ciudad se unieran y apoyaran económicamente a la emisora, que generalmente dona generosamente un empresario cristiano, y se formara una comisión especial para supervisar todo el accionar de la radio, tal como se hizo en la ciudad de Zárate en el interior, los resultados serían otros. Jorge Miño, quien hasta hace poco fuera el presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales Evangélicos, ACSE, y director de Radio Crisol, una emisora de muy buena calidad ubicada en la ciudad de Morón, en el Gran Buenos Aires, acuñó una frase entre cómica y ácida. Él dijo: gracias a Dios que obsequian radios, si obsequiaran quirófanos, ¿cuánta gente andaría sin cabeza? Dentro de todo, es muy alentador ver que denominaciones como la Iglesia de Dios y otras han conformado departamentos de comunicación que se encargan de capacitar y también supervisar todo lo realizado en este campo tan importante. Porque es menester saber eso precisamente, que las comunicaciones son demasiado gravitantes como para dejar que sigan en manos de personas que solo cuentan con buenas intenciones. Esta es un poquito la editorial esta que publicamos y que fue un poquito como una bomba que cayó en algunas direcciones de radios, pero a veces es necesario decir algunas verdades, ¿no? Bueno, yendo un poco ahora a la parte práctica, cómo se hace radio, y esto va dirigido tanto a directores de radios como a quienes están haciendo programas o a aquellos que tienen en su mente quizás comenzar un programa de radio y quieren hacerlo realmente como para el Señor. Vamos a ver este punto. Recordar que el éxito de radio, de un programa de radio, descansa en un 90% en el trabajo de producción previa. Es decir, si en un programa de radio no se considera tener un apoyo de producción, después vamos a ver qué es concretamente producción, ya sea por razones económicas, por falta de personal adecuado, por cualquier motivo, no se considera hacerlo con un equipo de producción que secunde, ya se podrá saber de antemano que el programa caerá tarde o temprano en el terreno de la mediocridad.
en la repetición, en lo pesado. Porque cuando un conductor de un programa no tiene quien le arrime material, la radio es terriblemente cruel, se lo devora. En muy pocos días le consume todo lo que sabe. Ahora, ¿cuáles son las... Vamos a ver, por lo menos antes de pasar a la segunda etapa, vamos a ver cuáles son las características ideales de un productor y vamos a quedarnos en el primer punto. Debe ser una persona que conozca el ambiente de radio, que conozca el clima radial, una persona que entienda los códigos de la radio, que sea una persona que escuche mucha radio. Debe ser una persona con vocación periodística, es decir, con criterio para ver la vida y distinguir entre lo que interesa y lo que no interesa. Debe ser una persona informada, una persona medianamente culta. No lo puede ser una persona que no tenga estas características. Pero como hay otros puntitos más, me gustaría dejarlo allí, hacer una pequeña pausa y en unos segundos continuamos con este curso.